Muy buenos días, mi nombre es Robin Muñoz, licenciado en el área de Educación Física, Recreación y Deporte, y vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Cordial saludo, mi nombre es Miguel Nastul, licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo, y el tema que venimos a tocar el día de hoy es respuestas y adaptaciones del sistema pulmonar a los diferentes tipos de actividad física. Inicialmente, vamos a hablar sobre las funciones básicas de la ventilación pulmonar. Se pueden mencionar tres funciones básicas. La primera de ellas es el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2 con el entorno. La segunda es la regulación del pH que se hace en la sangre. Y la tercera es la comunicación oral. La respuesta pulmonar al ejercicio. Cualquiera que sea la duración e intensidad del ejercicio, el sistema respiratorio tiene como función primordial el control homeostático de la concentración de los gases, en la sangre arterial. ¿Qué significa el control homeostático? La homeostasis es la regulación, la estabilidad que este sistema da a las presiones normales de oxígeno y de dióxido de carbono, así como la concentración de iones en la sangre, en todo lo que corresponde al sistema circulatorio. La respuesta de la ventilación pulmonar al ejercicio. En cuanto a este tema, se puede mencionar que la frecuencia respiratoria normal de una persona en reposo, de un adulto normal, es de 12 respiraciones por minuto. Y el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón con cada respiración normal, aproximadamente es de 500 a 600 mililitros. Cuando se realiza actividad física, estos valores se incrementan. Entre más volumen corriente, más frecuencia respiratoria por minuto. Durante el ejercicio, el sistema respiratorio realiza las siguientes funciones. Primero, contribuir a oxigenar y disminuir el grado de acidez. Segundo, mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar para evitar y minimizar el paso de agua al espacio pulmonar, lo cual se denomina un edema pulmonar. En pocas palabras, se evita un edema pulmonar. Durante un ejercicio ligero, la ventilación aumenta de manera lineal, con la intensidad de trabajo físico desde condiciones de reposo hasta ejercicios de intensidad moderada. El gasto cardíaco también aumenta de manera lineal, mientras que con el ejercicio intenso se produce un incremento desproporcionado de la ventilación alveolar. La ventilación puede pasar de 5 litros por minuto en condiciones de reposo hasta alrededor de 200 litros por minuto en atletas entrenados. Esto significa una proporción de 1 a 35. 3. En reposo, inspiramos 500 mililitros de aire. Solo 350 mililitros de aire ambiente alcanzarán los alvéolos o la ventilación alveolar. No se recomienda inferir conscientemente el ritmo respiratorio marcado por los sistemas de la regulación y ventilación al ejercicio, al no haberse demostrado efectos beneficiosos sobre esta maniobra de rendimiento. El volumen de aire alveolar con una relación ventilación-perfusión próxima a cero se denomina espacio muerto fisiológico. Existen determinadas enfermedades que afectan el pulmón, un efisema, un asma, una fibrosis pulmonar, que provocan elevados volúmenes de espacio muerto fisiológico, que puede alcanzar un 50% de la capacidad vital, provocando un exceso de la ventilación pulmonar, lo que se manifiesta especialmente en el ejercicio y limita de manera importante
la capacidad funcional aeróbica. Continuamos con las adaptaciones del sistema respiratorio. Las adaptaciones al ejercicio a nivel respiratorio tienen como objetivo sostener la actividad metabólica a nivel celular. El entrenamiento produce adaptaciones celulares como aumento del tamaño y número de mitocondrias y por lo tanto de enzimas oxidativas que demandarán una provisión creciente de oxígeno en trabajos físicos sostenidos. El efecto del incremento del trabajo de resistencia es el desarrollo de la capacidad de las células musculares de extraer un mayor porcentual de oxígeno de la sangre arterial. La comprensión de estos mecanismos es con el fin de entender el concepto de entrenamiento deportivo específico, aumentando la intensidad y la duración de los estímulos de entrenamiento y sosteniendo su especificidad, se garantizan las transformaciones adaptativas de este sistema fisiológico. A continuación, daremos a conocer los efectos de la actividad física sobre el aparato respiratorio. El ejercicio incrementa la frecuencia y amplitud de la respiración, en este caso, polipnea y hipernea, a veces incluso antes de iniciar el movimiento en sí, como respuesta a estímulos centrales que desencadenan una hiperventilación. El volumen mínimo respiratorio es la cantidad de aire que entra y sale del aparato respiratorio. Es producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. En un atleta entrenado, el volumen mínimo de respiración aumenta extraordinariamente durante las actividades intensas, porque aumenta tanto la frecuencia como el volumen corriente. La realización de trabajos que exijan sostener un alto porcentaje de VO2 máxima traen emparejados un aumento de la ventilación y un aumento de volúmenes respiratorios para mantener las concentraciones apropiadas de O2 y CO2, ya que aumentan los requisitos de O2 o de oxígeno y se necesita eliminar la producción excesiva de CO2 mediante la ventilación alveolar. VO2 máxima. El consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar total sufren modificaciones antes, durante y después del ejercicio. El consumo normal de O2 para un adulto joven en reposo es de 250 mililitros por minuto, pero en un atleta puede aumentar hasta 4.000 o 5.000 mililitros por minuto. El VO2 máximo aumenta en un 15 a 30% en los primeros 3 meses de entrenamiento intensivo y se puede llegar a un incremento del 50% en un periodo de 2 años. Los corredores de maratón presentan un VO2 máximo de 45% superior a las personas sin entrenamiento. De difusión de Capacidad de difusión de oxígeno. La capacidad de difusión de O2 corresponde a 23 mililitros por minuto. Casi se triplica en el ejercicio máximo de 64 mililitros por minuto por el aumento de la superficie de intercambio. Esto se debe principalmente a que se incrementa el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares, aumentando las zonas perfundidas y por lo tanto brindando mayor superficie de difusión. En el ejercicio, la respiración se estimula principalmente por mecanismos en el sistema nervioso central, desde el centro respiratorio, estimulado por las mismas señales que se transmiten desde el cerebro a los músculos para producir movimiento, y por señales sensoriales propias hacia el centro respiratorio, generadas en los músculos en contracción y a las articulaciones en movimiento. Regulación de ventilación. Esto a qué hace referencia, los mecanismos responsables de la hiperventilación que se producen en el ejercicio son estímulo central, proviene del centro respiratorio y del hipotálamo. Eh, Potenciación a corto plazo, es un mecanismo no sensorial, intrínseco, que provoca una amplificación de la respuesta ventilatoria a cualquier estímulo. Esto hace referencia a que se encuentra en las neuronas del tronco cerebral.
Mecanismo de retroalimentación integrado por dos grupos. Retroalimentación respiratoria, quimiorreceptores centrales periféricos y receptores en músculos respiratorios, pulmones y vías aéreas. Retroalimentación no respiratoria, receptores en músculos, senos carotideos, receptores venosos y cardíacos. Es importante tener en cuenta que los ajustes del sistema respiratorio que se producen durante la realización del esfuerzo, una vez que el esfuerzo cesa, vuelven a su estado normal o de reposo. La frecuencia respiratoria en reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto, pero durante el ejercicio intenso se puede alcanzar entre 35 y 45 respiraciones por minuto, llegando hasta 60 a 70 en deportistas obviamente de alto nivel. Ante esfuerzos y entrenamientos sostenidos con frecuencia en el tiempo, a mediano y largo plazo, el organismo se adapta produciendo cambios anatómicos y fisiológicos, provocando un aumento a nivel funcional. Durante el ejercicio leve o moderado, el volumen respiratorio aumenta en forma lineal con respecto al consumo de O2, el VO2 y la producción de CO2. En cuanto al ejercicio, cuando es muy intenso, se instala una acidosis metabólica. La relación volumen expirado VO2 se hace curvilínea y en el aumento de volumen expirado es a expensas de la frecuencia respiratoria. El organismo puede rendir, perdón, más ante esfuerzos de media y larga duración. La eficiencia de los pulmones es mayor, la frecuencia respiratoria disminuye y la capacidad pulmonar aumenta. La V2 máxima aumenta en un 15 a 30% en los primeros 3 meses de entrenamiento, obviamente que sea intensivo y se puede llegar a un incremento del 50% en un periodo de 2 años. Así damos por finalizada esta exposición, no sin antes aclarar que este espacio será complementado por nuestro compañero de grupo, Luis Cárdenas, quien por diferentes situaciones no pudo hacerlo por este medio, pero enviará un audio en el que complementará algunos temas de los cuales no hemos dialogado. Muchísimas gracias por su atención, profe, y estamos atentos a cualquier sugerencia. Muy amable, profe Miguel. Funciones y adaptaciones del sistema respiratorio en el deportista. Su misión es el intercambio de gases. Por una parte se encarga de obtención de oxígeno O2 del exterior para la obtención de energía y por otra parte es el responsable de la eliminación del dióxido de carbono CO2. Con el ejercicio se demandan cantidades mayores de oxígeno, aumenta la frecuencia respiratoria y se pone en marcha los músculos respiratorios. Las moléculas de O2 y de CO2 circulan en la sangre unidas a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando pasa por los alvéolos, por un simple mecanismo de difusión, se produce el intercambio gaseoso. Con la práctica del ejercicio físico, esta difusión alveolocapilar mejora de forma significativa, aumentando la captación de O2 para la obtención de energía. Respiración diafragmática durante el ejercicio. El músculo diafragma es el protagonista junto con los intercostales de expandir la caja torácica a nivel de la última costilla, ya que tiene mayor movilidad y permite el ingreso de una mayor cantidad de aire. Durante la expiración debemos contraer el transverso del abdomen para aumentar la presión abdominal. Seguidamente contraemos el diafragma, que al modo se acompaña, se abre y desciende, expandiendo la caja torácica. En una zona más baja, el pecho se proyectará hacia arriba y hacia adelante. El aire entra muy deprisa en los pulmones para llenar el vacío resultante.
Al relajar los músculos diafragma e intercostales, el diafragma vuelve a su posición original, curvándose hacia arriba. La última costilla se cierra y el aire se expande. Este tipo de respiración permite mantener contraído en todo momento a los músculos abdominales, sobre todo al transverso, lo que supone una gran ventaja mecánica y de protección durante acciones motrices donde se necesite transmitir fuerza a través de la columna o mantener una estabilidad de tronco. Inspirar por la nariz o por la boca. Cuando el ejercicio es de baja intensidad, lo ideal es inspirar por la nariz. Sin embargo, a medida que aumenta la intensidad, resulta necesario introducir aire por la boca. Entra mucho más y resulta menos costoso. Siempre que podamos, lo más interesante es introducir el aire por la nariz, ya que así el aire se calienta y humedece. También filtra el aire del polvo, polen y otras partículas extrañas, lo que reduce la irritación y el riesgo de infecciones. Adaptación al ejercicio. Durante el ejercicio se produce un aumento de ventilación a los pulmones, se expanden al máximo y con una frecuencia también mayor. La ventilación puede aumentar desde los 5 litros por minuto en reposo hasta 200 minutos en máximo esfuerzo, representando un aumento de 35 veces su valor. A largo plazo se produce cambio, un aumento de su superficie respiratoria, ampliando toda la red capilar pulmonar y mejora de la capacidad difusora alveolo-capilar. Como resultado, la capacidad vital puede aumentar hasta 2 litros. Ejemplo, durante el buceo. La presión aumenta de forma significativa afectando el sistema respiratorio. Por esta razón, son necesarias las paradas durante el ascenso. Si se asciende de forma rápida, el aire se expande y con una presión excesiva los alvéolos pueden romperse.